Un estruendo de trueno retumbó en todo el santuario. El dragón de acero Heavy Metal Dramon lanzó un rayo púrpura que destrozó la seguridad de Hackmon, haciendo que los fragmentos chispearan al romperse. A simple vista, Yuki parecía tener la ventaja. Heavy Metal Dramon, Ludmon y 2 de sus cartas de Tamer estaban presentes en el campo de batalla. Además, Purple Scramble, que había utilizado para digievolucionar a Heavy Metal Dramon, permanecía activa y lista para usarse de nuevo. Con 4 unidades de seguridad aún intactas, su posición era claramente dominante. En cambio, en el campo de Hackmon solo quedaba un Savior Hackmon. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado con solo 2 unidades de seguridad restantes, observaba la línea enemiga sin pestañear. Yuki no podía evitar frustrarse. Se preguntaba qué más necesitaba hacer para desconcertar a su oponente. Dudaba incluso de si estaba tomando las decisiones correctas, pero enseguida se recordó que estaban siendo puestos a prueba. Dudando y preocupándose por lo que estaba bien o mal, solo fracasaría. Inspiró profundamente, clavó la mirada en Savior Hackmon y reafirmó su convicción. Quería ser amiga de Hackmon y de los demás, y por ello debía luchar de una manera que les hiciera querer ser sus amigos. Con esa determinación, acalló la cobardía de su interior. Aquello era un combate real. Ya había enfrentado situaciones similares. Atacaría con todo lo que tenía, y al final lograría esa amistad que tanto deseaba. Estaba segura de ello. Proclamó con fuerza su intención de ganar, lo que hizo que Savior Hackmon reconociera, aunque con cierta reserva, el espíritu de guerra que veía en ella. Acto seguido, el Digimon adoptó una postura más amenazante, declarando que iba a pasar al ataque y que Yuki debería prepararse para resistir su poder. Savior Hackmon se adelantó, activando una carta de opción, Aus Generics. Con ella ganaba 2000 puntos de DP y la habilidad de atravesar al enemigo tras derrotarlo. Entonces, como si respondiera a una invocación, una figura descendió desde el cielo como un meteorito, creando un cráter al impactar con una fuerza descomunal. Era Gankomon, el caballero santo errante, envuelto en el aura de Inukamui, con los brazos cruzados en una pose imponente. Con su llegada, uno de los Digimon de Yuki podía digievolucionar sin coste a un Digimon de nivel 6 o inferior que contuviera el nombre Hackmon o el rasgo de caballero real. Gankomon clavó su puño en el suelo y su historia inscrita en datos lo reactivó. En su pecho brilló una marca en forma de X, símbolo de la supervivencia entre Digimon. Yuki gritó que era hora de luchar junto a Gankomon X Antibody. En ese momento, Heavy Metal Dramon retrocedió un nivel a Punkmon. Además, con el poder de su maestro, tanto Gankomon como Savior Hackmon quedaron inmunes a los efectos de los Digimon enemigos hasta el final del siguiente turno. La cadena de efectos y estrategias dejó a Yuki boquiabierta. Apenas había tenido tiempo de preguntarse si Ryutaro sería tan musculoso como Gankomon, cuando ya estaba sudando del esfuerzo mental. Pero Savior Hackmon no se detenía. Activó su efecto de final de turno, suspendiendo a Gankomon X Antibody para digievolucionar. Una luz rodeó al dragón blanco, que al chocar los puños con su maestro ascendió al siguiente nivel, el Caballero Santo Definitivo, Jesmon. Al parecer, Jesmon convocó a Ato, René y Por. Con uno de sus efectos eliminó a Ludmon, pues cada vez que un Digimon aliado entraba en juego, podía eliminar a un enemigo con 8000 DP o menos y luego lanzar un ataque. Aunque parecía que era el final del turno, Jesmon atacó a Punkmon usando la habilidad de Alianza, que le permitía suspender a sus 3 aliados recién invocados para aumentar su DP en 8000. A eso se sumaban otros 2000 por efectos heredados y otros 2000 más por la carta de opción utilizada anteriormente. Con 24.000 DP, Jesmon eliminó a Punkmon y atravesó su línea de seguridad. En un instante, la aparente ventaja de Yuki se había desmoronado. La carta de Jesmon otorgaba a los caballeros reales, incluidos Sistermon y Hackmon, habilidades como Reboot y Blocker, una muralla difícil de superar. Pero Ipmon, con toda su osadía, dijo que seguirían luchando, aunque luego susurró por el Destorage a Yuki si todo seguiría bien. Ella respondió que quizás sí, quizás no, pero que no tenían otra opción más que seguir adelante. Activó Purple Scramble para recuperar a Ipmon del cementerio y ganar memoria con su carta de Tamer. El mazo estaba listo para mostrar su potencial. Ipmon evolucionó a Punkmon, luego a Ludmon y finalmente volvió a invocar al imponente Heavy Metal Dramon. Pero Yuki no se detuvo ahí. Aunque los efectos de Digimon no servían contra sus oponentes en ese momento, jugó la carta de opción Black Sabbath, que emitió un rugido sónico.
Sin embargo, los tres espíritus, Ato, René y Por, activaron su habilidad de desvío para proteger a Jesmon. Yuki no se rindió. Aún tenía un as bajo la manga. Con el efecto de final de turno de Heavy Metal Dramon, llamó desde el cementerio a otro dragón oscuro, Heavy Metal Dramon Ace. Este, al activarse, permitió revivir a un Digimon con 8000 DP o menos desde el cementerio al descartar cartas de su mano hasta quedarse con 4. Así, Orochimon volvió al campo. Para rematar, al final del turno, atacó directamente con Heavy Metal Dramon, usando su habilidad de Raid para cambiar el objetivo del ataque a Gankomon X Antibody. Pero Jesmon no se alteró, elevó su voz al cielo, llamando a la luz que cayó sobre él, envolviéndole y transformándole en Jesmon GX6. Yuki y sus compañeros bromeaban nerviosos, sin perder el foco en el combate. Sabían que lo peor estaba por venir. Jesmon GX6 activó su habilidad al digievolucionar, colocando a Jesmon X Antibody como carta de evolución inferior y destruyendo a Heavy Metal Dramon Ace al superar su DP. Yuki gritó de frustración mientras su medidor de memoria estallaba de calor, pasando claramente al lado contrario. Pese a la pérdida, Heavy Metal Dramon logró eliminar a Gankomon X Antibody con su ataque, y su efecto de piercing destrozó toda la seguridad del enemigo. En sus últimos momentos, el Caballero Santo miró a su aprendiz como si ya hubiese cumplido con su deber. Jesmon, con voz serena, anunció que en su próximo turno destruiría a todos los Digimon de Yuki. No había opción de revertir la situación. Sugirió que se rindieran y pidieran perdón por haber interrumpido en ese lugar, y tal vez sus vidas serían perdonadas. Insistió en que Yuki debería aceptar que había sido derrotada por el vínculo entre Digimon, que incluso con la poderosa carta que él mismo le había regalado, no había tenido ninguna posibilidad. Añadió que los Digimon no necesitaban a los humanos, que sus posibilidades seguirían creciendo sin ellos. Yuki quedó paralizada. ¿Realmente era arrogante por querer ser amiga de los Digimon? Si Hackmon era tan fuerte sin la ayuda humana, quizás estaba bien dejarles a ellos la tarea de proteger su mundo. Pero entonces, Heavy Metal Dramon levantó la voz con determinación, diciéndole que no escuchara nada de lo que Jesmon decía. Ipmon también la defendió, recordándole que desde el principio, Yuki siempre había querido ser amiga de todos, humanos o Digimon por igual. Esa era su auténtica fuerza, y que debía demostrar que el vínculo entre Digimon y humanos no era diferente al que existía entre Digimon. Yuki agradeció a su compañero con una sonrisa. Era el mejor. No pediría perdón ahora. Solo lo haría cuando todo acabara y los demás comprendieran su verdad. Jesmon, casi con una sonrisa, aceptó el desafío. Lanzó su ataque contra Orochimon. Colocó a Gankomon X Antibody en sus cartas de evolución inferiores y destruyó al Heavy Metal Dramon restante. El ataque parecía definitivo. Pero justo entonces, la única carta que quedaba en la mano de Yuki brilló. Era su contraataque. Hizo Blast Digiballs con Orochimon, que se convirtió en Heavy Metal Dramon Ace. Jesmon reconoció que aunque eso era impresionante, su propio DP seguía siendo superior. Sin embargo, Yuki y su Digimon ya habían previsto eso. No iban a enfrentarse directamente. Activaron el efecto de aparición de Puckmon, que recibió Blocker y Retaliation, y lo colocaron como escudo. Puckmon bloqueó el ataque y fue eliminado, lo que hizo caer a Jesmon GX6. Con la mano vacía y el campo libre, Yuki celebró su victoria junto a Ipmon. Habían ganado. Más tarde, mientras el viento agitaba a su pelo con el rugido triunfal de su compañero, Yuki escuchó la historia de Hackmon. Él provenía de otro mundo, de otro juego distinto a Digimon Liberator. Allí también había humanos, liderados por alguien llamado Cool Boy, que afirmaba haber creado ese mundo para proteger a los Digimon errantes. Hackmon y otros llegaron a confiar en él, pero con el tiempo la frecuencia con la que Cool Boy visitaba disminuyó. Recordaba a una bestia Digimon que era desconocida para los registros del mundo digital, pero que era amable y querida por todos, hasta que un día fue atacada por una fuerza misteriosa liderada por un Digimon mecánico nunca antes visto. Hackmon luchó para protegerla y logró repeler a los enemigos, aunque la batalla fue tan feroz que perdió el control de su Aus Generix y acabó en otro mundo. Al llegar a la cuna, descubrió que Cool Boy había comenzado un nuevo juego, tal vez por razones nobles, o tal vez porque el anterior ya no le servía. Hackmon no podía ignorar la posibilidad de que ese mundo hubiera sido destruido a propósito. Decidió entonces proteger a los Digimon por su cuenta, aprovechando ese lugar lleno de datos erróneos que parecía favorecer a su especie. Continuará.